Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Bueno, esta vez decidí empezar así, de manera presencial, que me vean. Eh, el tema que vamos a tratar es la constitución subjetiva, es decir, la construcción del yo o el surgimiento del yo desde la teoría psicoanalítica, tomándola desde Margaret Mahler, desde la teoría de Margaret Mahler, que es una psicoanalista que se dedica a estudiar a la infancia, los niños, la constitución del sujeto, y también se dedica a estudiar el autismo. Y por otro lado, para complementar la teoría psicoanalítica, vamos a trabajar un abordaje un poco más neurológico, más que nada por lo importante que tiene este primer periodo del vínculo entre el niño y aquel que lo asiste, ¿no? En general uno habla de la madre, de hecho Margaret Mahler va a hablar de la madre porque generalmente es la madre la que hace ese trabajo, pero en realidad el agente que hace esa tarea es la que establece el vínculo con el niño, ese vínculo primario y que lo sostiene psicológicamente hasta tanto ese yo infantil tiene la suficiente autonomía como para comunicarse, como para interactuar con otras personas. Pero este vínculo, además de tener este efecto de producir el surgimiento del yo, también pone en marcha la génesis de determinadas estructuras neurológicas que por el mismo contacto y por el intercambio que se hace con ese otro, va a empezar a desencadenar la organización y el cableado, como le llama Fernando Usán, que es el autor del texto que nosotros vamos a trabajar, del sistema nervioso del niño, con el cual después se van a dar las interacciones entre ese yo incipiente y el medio en el que está inserto. Entonces, la idea es trabajar algo que tenga doble abordaje, es decir, no quedarnos solamente con lo psicológico y olvidarnos de que hay un sistema neurológico que se pone en marcha. Porque además, digamos, todos los estudios que se han hecho en los últimos 100 años han tratado de comprobar, a ver qué era lo más determinante, ¿no? Si la naturaleza o la cultura, y en realidad lo que se ha ido viendo es que si bien hay estructuras que están neurológicamente preparadas para ponerse en marcha, como digamos en estado de potencia, requiere del estímulo exterior, es decir, requiere de que se ponga, que se haga la solicitud de esa función. Es decir, si alguien no habla con un niño, no se le solicita a ese sistema que procese información lingüística, por ende, las estructuras que se van a dedicar a procesar esta información, registrarla, catalogarla y armar con todo esto un sistema, digamos, de procesamiento, de intercambio, ¿no? que desemboca en la autonomía del lenguaje por parte del sujeto, no quedan truncos y se ha descubierto, se ha comprobado algo que hace, no sé, en los años 60, 70 eran hipótesis, pero bueno, a lo largo de distintos abordajes y bueno, el estudio de algunos casos de niños lobo, niños ferales, que son niños que han sido por distintas circunstancias criados de manera aislada de la sociedad, de la cultura, todos estos
datos han permitido comprobar que sin esa intervención no se desarrollan esas estructuras y además tienen, por decirlo así, una fecha de vencimiento, es decir, hay un tiempo determinado en el cual esa estructura está lista para ser desarrollada y luego de pasado ese periodo, las estructuras que se logran posteriormente no tienen el mismo nivel de eficacia o de desarrollo óptimo como cuando se hacen en el periodo específico. Este periodo específico o periodo sensible se llama periodo ventana o justamente periodo sensible. Por eso me pareció importante incluir, además del abordaje psicoanalítico, alguna mirada, aunque sea global, del desarrollo neurológico que va a la par, porque se da justamente en ese vínculo del niño con primero el primer agente que lo sostiene y después con los otros. Así que bueno, así con esta ropa de esquimal casi, porque hace frío, los voy a dejar con el video, van a tener mi audio y las imágenes, donde van a ver algunos gráficos y estructuras, donde van representando los distintos momentos en los cuales este yo se va a ir desarrollando. Recordemos que Freud plantea en la segunda tópica esta idea de que el yo ya no es originario, sino que el yo es una instancia secundaria que surge del desprendimiento de una parte del ello que se transforma por intervención o por contacto con el mundo exterior. Entonces, esa parte del ello que se contacta con el mundo exterior va a ser la que provisoriamente un otro va a sostener haciendo de yo auxiliar para lograr que progresivamente ese yo vaya desarrollando las capacidades óptimas para la autonomía. Así que desde la teoría de Margaret Mahler vamos a arrancar a hablar de este tema. Bueno, espero que les sea ameno y bueno, seguimos en contacto en el video. Como decía en la parte de la presentación, vamos a trabajar con la teoría de Margaret Mahler, las fases del desarrollo según esta autora. Es una autora psicoanalítica, como decía, ¿no? Especializada en el desarrollo infantil. Que, bueno, de esta teoría vamos a centrarnos en la elaboración del yo, pero pensada desde el vínculo materno-infantil, porque bueno, así es como ya lo plantea, pero bueno, ya hice la aclaración en la presentación respecto de cómo debemos pensarlo, si debemos pensarlo no como una exclusividad de la madre, sino como exclusividad del vínculo de un niño con alguien que lo contiene. Ella va a plantear un proceso, es decir, el yo como el resultado de un proceso de separación-individuación, lo va a denominar. Este proceso de separación-individuación implica un momento inicial donde hay una unión, una confusión, una indiferenciación entre el yo del niño y el yo de la madre, es decir, el niño no tiene yo todavía. En este momento podríamos decir que lo que hay es una célula narcisística donde la única persona que tiene yo es la madre o esta persona que está sosteniendo al niño. Entonces, todo el proceso que va desde esta indiferenciación o confusión del yo del niño
con el de la madre, porque en realidad el que está oficiando como yo del niño es el yo de la madre, hasta que se desarrolla un yo propio, es el proceso de separación e individuación. Se da aproximadamente entre el año y los 3 años, cuando nosotros vemos ya de parte del niño una acción intencional, una intención de comunicación, deseo, búsqueda, ¿no? Ahí podemos decir que hay un yo constituido, por supuesto que bastante primario todavía, con mucho para desarrollar, porque el lenguaje tiene muchísima importancia en la autonomía de ese yo, porque le va a permitir dar sentido, atribuir significado a las emociones, este proceso que nosotros hablábamos desde el psicoanálisis como la asignación del representante de la pulsión. Entonces, el poder constituir algo que es una sensación en un sentimiento depende mucho del lenguaje. Primero, como decía, lo va a proveer la madre, y después, bueno, acá tengo mi asistente que me está diciendo que no es así. Pero en los gatos no es así, es en las personas nada más. Bien, entonces hay un primer estadio de indiferenciación, decía yo, que se constituye una célula narcisística. ¿Por qué narcisística? Bueno, Freud habla del narcisismo como la energía libidinal puesta en el yo. Eso sería el narcisismo. Si el narcisismo tiene que ver con esa energía que el yo pone sobre sí mismo, entonces puede tomarse como objeto de amor, como objeto de deseo, y luego desde ese narcisismo va a ir buscando aquellas cosas que le resultan placenteras, que le resultan interesantes, atractivas, que lo alimentan, como en las identificaciones. Y entonces de esta manera va cargando de esa energía narcisística las distintas cosas, y esos objetos se vuelven interesantes para él. Pero la primera célula narcisística tiene que ver con que tiene que haber un otro que le dé ese valor de importancia al bebé. Freud hablaba de este primer periodo, ¿no? Donde el niño es lo más importante en la casa, todos están alrededor del niño. Si uno piensa, ¿no? Los que son padres recuerdan esos primeros momentos, todo se ve invadido por el bebé, ¿no? La ropa, la casa, los objetos, todo tiene que ver con el bebé. Y además todos están alrededor de lo que el bebé desea. El bebé llora, alguien lo alza, ¿no? Entonces Freud lo denominaba esto su majestad del bebé. Por eso la célula narcisística, es decir, hay alguien que sostiene un yo con su yo a ese otro y lo carga de importancia, lo carga de energía. Pero el niño no es capaz de reconocer que es un otro dentro de ese vínculo. El que sí puede es el adulto, el que lo está sosteniendo. Por eso, y además porque el primer periodo del bebé, pensemos en los primeros meses, hasta los 2-3 meses de vida, los bebés lo único que hacen es dormir y comer. O sea, el periodo que están en estado de vigilia es muy poco, es muy corto. Entonces la posibilidad de interacción se ve reducida. Por eso Mahler denomina este periodo o fase autística normal. El autismo es esa imposibilidad de distinguirse del medio y de los otros,
y una falta de reacción o de interacción con este medio. Claro, si no se reconoce que hay objetos externos al yo que puedan ser interesantes, difícilmente reaccione ante ellos. Entonces, el autismo sería como esa insensibilidad a los estímulos del mundo exterior. Que en este periodo, como decía recién, por eso en la presentación yo les decía la importancia de tener en cuenta también el aspecto neurológico, porque si nosotros tomamos lo que plantea Fernando Zan en este primer periodo, nos damos cuenta que el desarrollo del sistema neurológico todavía está en ciernes, es decir, no se ha desarrollado. El grado de prematurez con el que nace el ser humano es muy grande, es decir, el periodo de dependencia de un adulto en la especie humana, bien digo, es muy largo, porque hay una parte del cerebro que no termina de madurar hasta la adolescencia larga en algunos casos, ¿no? Digo, hay ciertas estructuras cerebrales que se terminan de desarrollar no a los 12 años en la preadolescencia, sino ya en la adolescencia. Sobre todo la parte frontal, ¿no? de la corteza prefrontal, que es la que controla, la que se ocupa de controlar la voluntad y controlar los impulsos, es una de las últimas en madurar. Igual no nos vamos a meter en cuestiones neurológicas detalladas, sino a nivel global. Si tenemos en cuenta, volvemos atrás, si tenemos en cuenta que en este momento la corteza cerebral que podríamos encontrar en en un estudio de imágenes del cerebro del bebé es muy chica, la corteza, la famosa materia gris que denominamos, es muy fina la capa. Es decir, que hay corteza cerebral que todavía se está desarrollando. Esto se hace a lo largo de todo el primer año. Vieron que cuando lo llevan al bebé a control, al principio lo llevan cada mes, si va todo bien, ¿no es cierto? Lo llevan cada mes. Y cada vez que van, el pediatra le mide la cabeza, porque la cabeza va creciendo. ¿Por qué va creciendo? Y aparte tienen la mollera, no molleja, eso es lo que comemos con el asado. Las molleras, que son partes del cráneo que están sin suturar, que no hay hueso, ¿no? En la nuca, pero la que más se siente es la fontanela, que está arriba de la cabeza. En el medio uno aprieta ahí un poquito y ve que el dedo se hunde. Esto quiere decir que los huesos no están soldados, sino que se van a soldar mucho más adelante. De hecho, cuando hacen trabajos de estudio forense y eso, a veces se determina la edad por el grado de consolidación de los huesos del cráneo. Entonces, ¿esto a qué se debe? A que el cerebro tiene que crecer crece rápidamente y la caja craneana, que es su casco de seguridad, tiene que crecer o tiene que darle espacio en simultáneo. Lo que se está desarrollando ahí es corteza cerebral. Y además de generarse corteza cerebral, al ser estimulada, esa corteza cerebral se va organizando y va reaccionando ante determinados estímulos específicos. Y así es como a lo largo de todos los primeros 5 años la estructura cerebral se va especializando y va reaccionando y se va organizando de acuerdo a ciertas estructuras que son las que codifican o reciben información sensorial específica, es decir, sensorial auditiva, sensorial visual y todo eso. Pero digamos, en este primer periodo, en el periodo
del que estamos hablando de Margaret Mal, en el del autismo, la fase autística normal, la corteza cerebral es muy chica, es muy fina. Entonces, lo que tenemos son los sistemas automáticos del sistema nervioso central, es decir, el sistema nervioso autónomo, básicamente, que es el que hace que, bueno, funcionen las partes hormonales, el corazón, los pulmones, algunas reacciones. Vieron que los chicos tienen muchos reflejos, ¿no? El reflejo de prensión, cuando uno le pone le estimula la mano, el bebé cierra la mano y no la puede abrir. Bueno, todo esto indica que el estado del cerebro para procesar información es muy débil. Entonces, es lógico que esta sea una fase autística normal, porque es un momento madurativo a nivel neurológico y a nivel psicológico propio de esa etapa. Esto va a ser cada vez menos y va a ir decreciendo el nivel de insensibilidad al mundo exterior. Una de las primeras reacciones que tiene el niño es la sonrisa social, que es una reacción que se da, primero es neurológica, ¿no? En realidad, reacción, uno puede ver que está durmiendo el bebé y sonríe, es como una reacción, como un reflejo, pero después empieza a ser una reacción voluntaria ante el reconocimiento de figuras familiares. De hecho, se han hecho estudios donde se observa que hay una cierta preferencia por la imagen que se asemeja al rostro humano. Entonces, tienden a mirar con más, durante más tiempo a una imagen, por ejemplo, que es una cartulina ovalada con dos redondeles, como si fueran los ojos, antes que otras imágenes de otras figuras. Entonces, la sonrisa social sería la primera interacción que va a tener el bebé y la reacción que va a tener ante las imágenes de los rostros más familiares, que son los que los cuidan, ¿no? Entonces, este momento es el origen de la segunda fase, que es sería una fase de simbiosis. Ella habla de bueno, por un lado decíamos el autismo normal y la simbiosis total de la madre y el hijo. Esto es, digamos, la utilización de un término biológico trasladado a la psicología para describir cómo es la relación de interdependencia de estos dos sujetos, es decir, en el caso de la madre, porque tiene una actitud de amor y de ese chiquito especial y único para ella, ¿no? que es por lo general nuestros hijos para nosotros, y del niño por dependencia total. Entonces, la simbiosis es esa interacción positiva porque ambos seres se retroalimentan favorablemente, no es parásita, sino que es simbiótica. Esa sería la diferencia, ¿no? Y esta simbiosis hace que, bueno, el niño tenga como contraparte una contención y este apoyo de un yo externo que lo interpreta, que ve lo que necesita, que interviene cuando tiene hambre, que empieza a darse cuenta de las necesidades que tiene. Entonces, pasado el periodo de simbiosis, donde el niño duerme y está despierto, reacciona poco, no es bastante indiferente al mundo externo, empieza la fase de simbiosis normal. Entonces, la fase autística es la indiferenciación.
la fase simbiótica normal es esta interdependencia del otro. Es decir, primero hay un primer reconocimiento de que hay un agente, lo que ella denomina agente maternante, es decir, que hay un otro que es distinto de él. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Freud? Decíamos que las primeras fases, en la fase oral, las primeras distinciones que hacía el yo era de lo interno, de lo externo, lo que era del yo y lo que era no yo. Bueno, esto se da en este momento. Es decir, lo que hace Mahler, bueno, es psicoanalista ella, ¿no? Lo que hace Mahler es explicar cómo en ese vínculo se empieza a gestar este yo. Entonces, la fase simbiótica normal va a partir de un momento en el cual hay una indiferenciación, o sea, una confusión, podríamos decir, entre el yo, entre el niño y la madre. La madre no se confunde, el que se confunde es el niño. Hasta que empieza a aparecer una leve diferenciación, una especie de percepción de quién es el que alivia las tensiones, que hay algo del exterior que es lo que la satisface, que lo calma, ¿no? Que le da esta satisfacción. Y es normal porque justamente debido a la prematurez del yo, requiere de esa asistencia. Entonces es un periodo madurativamente normal, en todo se da así. Entonces, cuando empieza a tomar conciencia de la diferenciación, o sea, primero es muy rudimentaria, ¿no? Cuando hay pequeñas interferencias, ¿no? Bueno, qué sé yo, tarda en traer la mamadera o darle el pecho, ¿no? O por ahí le dan el pecho y no era eso lo que quería. Son como pequeñas señales de que el que da, o sea, el que da la satisfacción o el que aporta el objeto de satisfacción para la pulsión es un agente externo. No, y empieza ahí a haber una cierta diferenciación de lo que es el yo y lo que es no yo. Es decir, una pequeña diferenciación entre el sí mismo y el yo de la madre. Esto, bueno, recién, por supuesto que hay estructuras neurológicas que se están desarrollando y que lo permiten, ¿no? Es decir, el estadio de los reflejos, primero que, bueno, el estadio de la vigilia empieza a ser más largo, empiezan a perder el estadio de los reflejos, donde pasa esto de que, por ejemplo, la aprehensión deja de ser involuntaria, esta reacción, ¿no? Cuando uno lo toca, algo roza la mano y se cierra los puños y no los puede abrir, a un control voluntario de la mano, el chico se lleva la mano a la boca y se chupa el dedo, se agarra los pies, ¿no? Todo esto retroalimenta esa diferenciación del sí mismo del yo de la madre. Progresivamente se va haciendo mientras toda la interacción que se va dando entre el niño y el mundo exterior, al volverse más sensible, al dejar de estar autístico y estar más abierto a los estímulos del mundo exterior, también se está gestando corteza cerebral, ¿no es cierto? Esto es en simultáneo. No lo trabaja Mahler eso, pero para entender cuál es la estructura neurológica de soporte que permite esto que Mahler explica, porque si no queda como mágico, ¿no? Es decir, bueno, la madre es mágica y pling, hace aparecer esas funciones, sino que hay un correlato neurológico. Eso lo trabajo desde el texto de Fernando San, porque bueno, es bastante psicologista, a pesar de que él hace toda una explicación neurobiológica. Él tiene en cuenta igual otra teoría de otro autor, que es voy a hacer alguna mención como para que les quede un registro, pero en realidad yo la que voy a desarrollar más es la de Mahler, porque me parece mucho más completa que la que
aporta Fernando Zan. Entonces les decía que la fase de separación e individuación arranca cuando empieza a haber el proceso de separación. Más o menos a los 4 o 5 meses de edad, ¿no? Está, bueno, el apogeo de la simbiosis. Y superponiéndose con eso, yo les decía, bueno, con estas señales que aparecen, ¿no? El desarrollo neurológico que permite percibir, empieza a darse la apertura hacia ese otro y al reconocimiento del otro. Entonces empiezan las reacciones de separación, ¿no? Los chicos a veces lloran cuando dejan de ver a la madre, ¿no? o a la persona con la que están familiarizados, sino empiezan a haber reacciones. Ahí nos damos cuenta que el niño reconoce que ese es un otro y que ese otro se puede ir. Freud analiza por supuesto que lo que voy a contar se da más grande, ¿no? Es un niño, él analiza a su hija Ana Freud, creo, la única hija mujer que tuvo. Tuvo varios hijos varones y ella la única mujer, que es la única que fue psicoanalista. Después dicen que el complejo de Edipo no existe, ¿no? Bueno, ya ahí se identificó con el padre a través de la profesión. Bueno, volviendo al caso, él la ve a Ana que está jugando con un objeto, ¿no? Y dice Forda, por eso se lo termina denominando el juego del Forda. Forda, bueno, hay que traducirlo del alemán, ¿no? Era un juego donde decía se va y viene, ¿no? Estaba jugando a tirar y recuperar. Y este juego se daba cuando la madre se iba. Es decir, que Ana jugaba, simbolizaba la partida de la madre y la recuperación de la madre a través de este juego. Pero por supuesto esto no a los 5 meses, ¿no? Estamos hablando de un chico de 1 año, por lo menos. 1 año y medio, ¿no? Entonces, volviendo atrás, espero no mezclarlos mucho porque estoy saltando de edades y voy a hacer lío, no quiero confundirlos, pero bueno, venía esta cuestión de que empieza a haber reacciones a la desaparición de la madre o de la persona que lo cuida y la reacción a los desconocidos, algo que el texto de Fernando Zan lo va a trabajar desde la teoría de Bowlby, que es otro psicoanalista, pero él lo trabaja con el concepto de apego, que es un concepto bastante más animal que el de Mahler. Por eso, personalmente me parece más completo, pero bueno, después los voy a comentar. Bueno, entonces, esta reacción de llanto cuando el otro desaparece o de protesta cuando uno lo pasa a otra persona, quiere decir que el niño ya reconoce que hay un otro y que ese otro, por eso reacciona cuando se puede ir. Cuando es más grande, bueno, yo les decía el juego del Forda, que era creo que no dije, que era un carretel con un hilo, o sea, un carretel de hilo con un pedazo de hilo, y entonces ella lo tiraba y tiraba del hilo y lo podía recuperar. Sí, creo que no quedó completo el ejemplo porque no lo expliqué bien. Más o menos 1 año y medio tendría Ana. Por eso digo, era más grande, no estamos hablando de este primer periodo, por supuesto, pero es parte del mismo proceso de separación e individuación.
ella ya había logrado desarrollar la capacidad de, a través del juego, simbolizar la partida de la madre, pero también de alguna manera retenerla simbólicamente a través del juego. Y la separación e individuación implica que empieza a haber un yo propio en el niño. Por eso le permite ir. Acuérdense que el yo tiene la función de conectarse con la realidad. Entonces, como se conecta con la realidad, empieza a reconocer elementos de la realidad y el yo se va a empezar a desarrollar acá bastante rápidamente. Una vez que se constituye, podríamos decir que se instala el principio de realidad. Por supuesto, primero de manera muy precaria y después, a medida que va creciendo, bueno, por ejemplo, en Ana Freud a los 18 meses más o menos, ya podía simbolizar con el juego esta situación, ¿no? Entonces, la diferenciación marca 4 subfases. Palabra difícil de decir. Subfases. Ahí está. La primera fase es la de la diferenciación, que es la que estuve diciendo recién, es decir, empieza a darse cuenta que hay un otro. La segunda fase es la de ejercitación, ¿por qué ejercitación? Y porque empieza la fase anal y la fase de la maduración de los miembros inferiores, y entonces los chicos empiezan o a gatear o a caminar. Entonces la locomoción es una actividad que va a reforzar muchísimo ese yo, porque va a permitirle al niño ser el que decide si se acerca o se aleja del otro. Entonces imagínense cómo esto retroalimenta primero la autonomía, segundo la voluntad y la capacidad del yo de decidir si sí o si no. Por eso que la fase anal está caracterizada por una cierta agresividad, que es la que le permite tener una ambivalencia con respecto al otro, de obedecer o no obedecer, con respecto a el control de esfínteres. Ahora hacemos una pausa. Ustedes no me están viendo, pero yo estoy haciendo con las manos un paréntesis virtual, volviendo a la parte neurológica. ¿Qué pasó en este periodo, además de desarrollo de corteza cerebral y las primeras organizaciones del cerebro que van procesando información y aparte van empezando a tener coordinación de una información con otra? Por ejemplo, tener una coordinación visomotora, ¿no? Entonces, ve la mano, la ve y le permite hacer una acción coordinando las dos informaciones sensoriales. Empiezan a aparecer todas estas coordinaciones, que por supuesto complejizan las habilidades del bebé. A nivel neurológico se produce un proceso que se llama mielinización. La mielina es una estructura grasa, en realidad son células lipídicas, creo que se dice, que recubren el axón. Yo no sé si ustedes recuerdan, por las dudas les voy a poner una pequeña imagen acá, una imagen de una célula nerviosa para que la tengan. Tienen como una estructura parecida a un barrilete, ¿no? Algo así. Sí, una estructura como un hexágono que en cada vértice tiene unos pelitos que se llaman dendritas, y en una de las partes, por eso yo digo barrilete, tiene una cola larga que se llama axón, que en la punta de esa cola también tiene pelitos que se denominan dendritas. Esto lo que hace es, las dendritas conectan una célula nerviosa con la otra
y transmiten la información a lo largo del axón hacia, como si fuera un cable, ¿no? Hacia la neurona siguiente. Entonces es una especie de sistema de postas, ¿no? O de testimonio para el que haya jugado, ¿no? Van de una célula a la otra, a la otra, a la otra. Es decir, cuando una célula es estimulada, se produce un cambio electroquímico, un intercambio de iones, de positivo a negativo, que se va dando a lo largo del axón, y esto va a liberar neurotransmisores que estimulan a su vez la neurona siguiente y así sucesivamente. De ida y de vuelta, digo, de ida hacia el cerebro cuando es información sensorial y de vuelta cuando es información motriz, que es la reacción ante ese estímulo. Eso que acabo de decir es el arco reflejo. Bueno, para que esto se dé de manera más rápida, el axón debe estar recubierto de estas células que yo les decía, lipídicas, que son células que funcionarían como una especie de aislante, ¿no? Como si fuera el aislante del cable, para que no tenga interferencias. Entonces la velocidad de transmisión es más rápida. Al principio, a ver, si uno hace un corte, si alguno comió sesos alguna vez, habrá visto que hay una parte gris y una parte blanca. La parte gris, la famosa sustancia gris que hablaba yo hace un rato, son los cuerpos celulares, serían el hexágono del barrilete, la parte del barrilete. Y la sustancia blanca es toda la mielina que recubre cada una de los axones de las células nerviosas. Entonces, el cerebro tiene la corteza, la parte de arriba, es decir, la parte gris arriba en el cerebro, ¿no? Por supuesto está protegido por una serie de capas que son las meninges, las famosas meninges que, ¿no? Por ahí uno la conoce por la enfermedad, por la meningitis, ¿no? Las meninges son unas capas que protegen el cerebro, además de nuestro casco natural que es el cráneo. Pero digo, la sustancia gris, que son las células, los cuerpos celulares, están en la parte externa. Y en la parte interna está la sustancia blanca, que son los axones y que están recubiertos de mielina. Bueno, la mielinización, o sea, la mielina no está desde el nacimiento, sino que se va desarrollando a lo largo del primer año. Por eso la maduración va acorde al grado de mielinización que se va dando en las células nerviosas. La maduración es céfalo-caudal, o sea, de la cabeza la finalización de la médula, y próximo distal, es decir, desde el centro hacia los extremos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Madura primero, si es céfalo-caudal, primero que para los que han atendido bebés, o son padres o madres, o han tenido experiencia con bebés, lo primero que controlan es la cabeza. Cuando uno lo lleva al pediatra, vieron que los agarra. Bueno, el bebé tiene reflejos, entonces le pone los dedos en las manitos y el bebé cierra fuertemente la mano, no la puede abrir, esto ya lo dije, y lo levantan y lo sientan y al bebé le queda colgando la cabeza. Va a llegar un momento, justamente de eso es lo que está viendo el pediatra, en que el bebé empieza a tener fuerza muscular en el cuello y empieza a retener la cabeza. Es decir, cuando uno se levanta la espalda junto con la cabeza, no deja la cabeza colgando. Esto es algo que lo hacemos sin darnos cuenta porque ya tenemos mucho hábito, pero en realidad lo que está haciendo es reaccionando la musculatura del cuello que hace que la cabeza se levante junto con el tronco. Eso se puede hacer porque toda los nervios que inervan la zona del cuello
están mielinizados. Toda esa zona está mielinizada, entonces los músculos pueden reaccionar con más rapidez y pueden sostener la cabeza cuando uno lo toma al bebé. Vieron que cuando recién nacen parece como no sé, yo siempre lo comparo con un sachet de leche, ¿no? Que se mueve todo, uno lo levanta y se le cae la cabeza, parece que se desarma todo. ¿Por qué no tiene esa reacción muscular de control del cuerpo? Luego lo que controla es el tronco, los miembros superiores y el tronco. Es decir, como es próximo distal, primero va a mover los brazos y lo último que va a mover son los dedos. Y va a poder tener prensión digital, es decir, la prensión del pulgar y el índice, que permite agarrar todas esas cositas chiquititas que no deberían agarrar y llevárselas a la boca y uno salir corriendo para que no lo hagan, es lo último que madura, porque la maduración, sí, la mielina va desde la médula hacia las extremidades, hacia los nervios más superficiales de la piel. Las neuronas que están en la zona superficial son neuronas modificadas que se llaman por algo receptores, es decir, son las que reciben la información. Están modificadas porque son neuronas que tienen la forma específica para la recepción de información específica. Entonces, los conos y los bastones que están en el ojo están adaptadas para captar colores, luz, oscuridad, bueno, profundidad, en fin. Lo mismo que, bueno, a nivel sensorial de la lengua, bueno, no vamos a entrar en detalle de eso, si no se va a hacer muy largo el video. Entonces, lo siguiente que madura, yo les decía, es el control del tronco. Vieron que lo primero que hace el bebé es sentarse. Uno lo puede sostener con almohadoncitos y el bebé mueve los brazos y empieza a tocar lo que tenga a su alcance, empieza a tener posibilidad de manejo voluntario de las manos, tomar objetos, llevárselo a la boca. Y cuando se puede sentar voluntariamente, a ver, uno no se da cuenta y llega un momento en que los chicos pueden rodar. ¿Por qué pueden rodar? Y porque la mielina ha seguido avanzando en el recubrimiento de la médula. Uno si mira, hace un corte de la médula. Bueno, la médula es al revés que el cerebro. En el medio van a ver que tiene una estructura como de mariposa, de color gris. Ahí están las células, las cabezas o los cuerpos celulares de las neuronas, y lo de afuera, lo blanco, es la mielina. Entonces empieza a poder rodar porque empiezan a reaccionar los músculos y un día nosotros lo dejamos al bebé mientras lo estábamos cambiando sobre la cama, íbamos a buscar el talco tranquilos porque el bebé se queda quietito y un día se nos desapareció porque rodó y se cayó de la cama. Es porque los músculos empiezan a reaccionar. Entonces, cuando llega a la etapa de la ejercitación, que empieza a pararse, que empieza a descubrirse los genitales porque empieza a tener control sensorial sobre los genitales, empiezan a tener control de esfínteres, todo eso tiene que ver con que la mielina ha llegado hasta la última porción de la médula y los nervios que emanan de ahí, ¿sí? Todos los paquetes nerviosos que salen y que inervan, bueno, los músculos del abdomen y de las piernas, empiezan a tener muchísima más reacción, entonces transmiten de ida y de vuelta en el arco reflejo la información más rápidamente y le permite tener la locomoción, acceder a la locomoción, el control de esfínteres y todo esto. Por eso no es casual que más o menos al año empieza la fase de ejercitación. A ver qué dice el texto, de los 10 a los 15 meses, dice. Bueno, yo no le doy mucha bolilla y de hecho no me cuesta memorizarlos porque hay tanta amplitud en la maduración de los bebés que
Los márgenes son bastante elásticos. Hay bebés que caminan a los 9 meses y otros que al año y medio. Bueno, hay un margen de maduración que depende de cada niño y de la estimulación y de lo inquieto que sean y un montón de factores, ¿no? A ver, el proceso, esta génesis de estas células y la organización cerebral y la especialización de ciertas zonas cerebrales para recibir y codificar y decodificar e interpretar información auditiva, visual, de sensorial, ¿no? Y de la posición de los objetos, que sería toda esa información que son los receptores que están dentro de los músculos, la información propioceptiva sería. Todo eso está genéticamente predeterminado, el orden, digamos. La producción de células, la organización, todo eso está predeterminado, pero requiere de el uso, es decir, de que sea solicitada la acción para que las conexiones nerviosas se establezcan. Por eso Fernando San va a hablar del cableado, ¿no? O sea, el cableado es esta conexión que yo les decía de una neurona con otra, con otra, con otra, con otra, para llevar, traer información sensorial y luego enviar información motriz para la reacción frente a ese estímulo y que se establezca el arco reflejo. Eso está predeterminado genéticamente, el orden, pero puede quedar atrofiado si no se realiza, y hay un periodo, ventana o periodo máximo, periodo sensible, en el cual estas estructuras se generan, y si no, después van a ser siempre mucho más precarias y, por ejemplo, el lenguaje puede hasta no darse. Por eso la importancia de que los niños sordos, detectarlos lo más pronto posible, y se les hace el implante coclear lo más pronto posible para que empiece a recibir información sensorial y no se pierda el lenguaje. Y si esto es imposible, reemplazar lo más pronto posible a otro método de comunicación que reemplace el lenguaje sonoro por otro tipo de lenguaje, para que toda la estructura simbólica que tiene que desarrollar se desarrolle gracias a que las estructuras neurológicas que lo permiten se desarrollan a su vez. Entonces, volviendo a Mahler, la fase de ejercitación tiene que ver con esta maduración, y por eso en todos los niños más o menos a esa edad caminan, y entonces está esta ambivalencia del niño que se aleja y se acerca y tiene la posibilidad de voluntariamente decidir irse o no. ¿Vieron que a los chicos les encanta salir corriendo de golpe? Es una manera de autoafirmarse, ¿no? Esto de salir corriendo y que uno los corre, salga corriendo atrás. Generalmente uno es lo que hace. Y después la fase siguiente dice que es la fase de reacercamiento. Porque, claro, el niño no es totalmente independiente del otro. Quiere autoafirmar su voluntad y su yo, y a veces se ponen caprichosos, pero necesitan de ese otro. Entonces se da la fase de acercamiento, sería la posibilidad de que el niño ya es un niño pequeño, ¿no? No es más un bebito, porque camina, porque juega, pero puede estar jugando solo, sin que esté la madre encima o nadie encima de él. Puede jugar con los objetos de manera autónoma. Winnicott es un autor, un psicoanalista, Donald Winnicott, que trabaja sobre este tema, ¿no? Esta capacidad, él la toma como un factor de diagnóstico, ¿no? La posibilidad de estar solo en presencia de alguien.
esta autonomía. Pero como hay todavía una dependencia, el niño cada tanto vuelve, ¿no? Por ahí a mí me pasaba que venían y me tocaba la pierna, nada más. Y después volvían a jugar, ¿no? Ella lo llama como de reabastecimiento. Y ahora no me acuerdo si la palabra es esa, ¿no? Creo que era reabastecimiento que utiliza. Ahora no la encuentro en el texto para confirmar si es esa palabra. Pero bueno, es como que necesita recargar, ¿no? De manera concreta la presencia de ese otro y que ese otro está disponible. Por eso la importancia de que uno reaccione, diga algo y después, bueno, el chico va a jugar y mientras juega, juega. Pero uno está ahí atento. Entonces, bueno, la importancia de estar disponible sería lo importante de esta etapa, ¿no? Que el chico pueda ir logrando la autonomía, pero teniendo, o sea, ¿cómo se sostiene un niño simbólicamente en este momento? Estando disponible. Entonces, cuando el bebé viene, ay, o qué sé yo, decirle algo y el chico después vuelve y puede jugar solo. Esto le va dando seguridad y autonomía. Y esta es la vida del, como dicen las maestras jardineras, del deambulador. Porque es eso, el chico va, viene, explora, vuelve otra vez con la madre, quiere que la madre vea, o el que está con la persona que está con él, a veces con su media lengua lo lleva para que vea, es decir, hay claramente una relación de un yo incipiente y de un otro, ¿no? Que va a buscar este reacercamiento. Pero bueno, es un reacercamiento ambivalente, ¿no? Hay momentos en que los chicos se ponen caprichosos. Ella acá lo denomina crisis de acercamiento, ¿no? Bueno, porque hay esta ambivalencia. Quiere la autonomía, pero también necesita de ese otro. Y bueno, también menciona esto de la huida. Estoy viendo de no olvidarme nada, porque yo me pongo a hablar y doy ejemplos y combino con Fernando Sani y después me olvido de hablar de alguna fase. Bueno, y la última fase, que es la fase de la consolidación de la individualidad y el comienzo de la constancia de objeto emocional. La constancia de objeto emocional es psicológica, es decir, cognitiva y emocional a la vez. Digo cognitiva porque Piaget estudia en qué momento el niño es capaz de saber que un objeto sigue existiendo a pesar de que él no lo observa más. En este caso, Mahler toma el aspecto de la constancia de objeto, pero desde el punto de vista de lo emocional. Entonces, tener la confianza de que el otro se va, pero vuelve. O la posibilidad de simbolizar, como hacía Anna Freud, con el juego del carretel, ¿no? Del for-da. Que eran las palabras que ella decía. Yo no me acuerdo el significado exacto, pero era como se va y viene, una cosa así que decía. Entonces ella jugaba a que la madre se iba, pero la recuperaba a través del juego. Que a ver, justamente ya que hablo de juego, es lo que se está jugando en esta etapa, ¿no? Las pautas de acercamiento y alejamiento. Bueno, y toda esta autonomía y esta constancia de objeto y autonomía, digamos, y la fase de exploración del deambulador es la que permite todo el desarrollo cognitivo, porque, bueno, si decíamos que el yo es la que se contacta con la realidad y el que aprende es el yo, y el que va haciendo, digamos, como que está haciendo su sistema de archivos con todo lo que el chico va explorando. Pero requiere siempre, sobre todo al principio, ¿no? A los 2, 3 años requieren de esa presencia y van y vuelven,
por eso habla de las crisis de reacercamiento y eso. Los chicos más grandes, los de 4 o 5 años, ya pueden hacer alianzas con otros chicos porque ya su yo es mucho más maduro y pueden empezar a tener una alianza con otro niño para jugar. Entonces, esto hace que, por supuesto, se potencia el desarrollo cognitivo y además el desarrollo social, ¿no? Porque lo que está desarrollándose, si no se desarrolla un yo bien consolidado, que contacta con la realidad, no se puede constituir la relación con el otro, así que se pone en jaque lo social, el desarrollo del vínculo social y del vínculo con el mundo exterior. Por ejemplo, todos los síndromes del espectro autista, como el síndrome de Asperger, hay varias películas sobre esto, es una dificultad que tiene el yo de tramitar los estímulos externos. Entonces, esto que acá aparece como crisis de reacercamiento y de separación, individuación, no está esta posibilidad de simbolizar la desaparición y la aparición, está dificultada, y entonces la relación que van a tener ese yo con el mundo exterior y con los otros va a estar perturbada, va a estar distorsionada. Por eso tenemos chicos que reaccionan demasiado ante la desaparición del otro, porque no lo pueden simbolizar. No pueden hacer lo que hacía Ana Freud. Y además la incapacidad por falta de desarrollo simbólico de tramitar los estímulos sobrecargan de estímulos a ese yo, y entonces por eso el yo de ese niño tiene esta apariencia de que está como desesperado, ¿no? Como en una reacción exagerada ante una situación que quizás para uno no es tan tremenda, ¿no? Qué sé yo, por ahí le sacó el osito que tiene siempre sobre la mesa de luz, no está. Y entra en caos, empieza a hacer un berrinche terrible. No es berrinche, porque el berrinche en realidad es otra cosa, ¿no? Muchas veces es un intento de manipulación del otro, pero en estos casos no es berrinche, sino que es una imposibilidad de tramitar los estímulos. Pero bueno, me estoy yendo de tema. Digo, para distinguir lo que Mahler habla de fase autística normal o fase de simbiosis normal, a las patologías donde ya exceden este periodo, todo este proceso de separación e individuación. Es decir, separación sería separarse del otro, hay dos yo, e individuación porque el individuo se constituye, el yo se desarrolla. No se puede llegar a realizar del todo bien porque hay una falla. Estos chicos generalmente con tratamiento y con psicológico y con asesoramiento a la familia hacen una evolución y se pueden integrar a la sociedad, pero requiere de un asesoramiento de parte de especialistas, ¿no? Y lo ideal sería un abordaje integral. Por eso yo estoy trabajando de manera integral, tratando, ¿no? Humildemente, lo neurológico y lo psicológico, porque no se puede separar una cosa de la otra. Bueno, con respecto a las fases, bueno, ya estoy repasando el texto por a ver si me olvidé algo. Hablé sobre el recién nacido, después los cambios del ambiente, es decir, la posibilidad que tiene el niño de ir procesando los cambios del ambiente, los objetos del ambiente y cómo esto induce la reorganización de las estructuras cerebrales, es decir, funcionan como estímulos que
por eso yo les decía que es como solicitar una función, ¿no? Es decir, como si yo no toco el timbre no suena. Entonces, si yo no presiono el botón de encendido de la televisión no se prende. ¿Sí? Entonces, la solicitud de esa función, de esa conexión nerviosa, la hace el estímulo. El hablarle, el cantarle, el responderle. Es decir, un bebé no entiende lo que uno le dice, pero empieza a hacerse permeable a la palabra. Entonces esto hace la solicitud al cerebro de procesar la información y poner en marcha los procesos de codificación del lenguaje. Nosotros estamos predeterminados para procesar información del lenguaje oral, no escrito. El escrito es un artificio que hemos creado los seres humanos y que es mucho más complejo porque no viene genéticamente predeterminado. El lenguaje oral sí. Por eso que hay mucha diferencia de años para el dominio de la lengua oral y el dominio de la lengua escrita. Entonces, bueno, con respecto a qué estructura, la límbica, eso es muy general lo que a mí me interesa que hablemos, porque no vamos a hacer un estudio neurológico de este periodo, sino la idea de qué estructuras soportan y lo que nosotros vemos que el niño está pudiendo hacer. Esa es la intención. Pero sí voy a hacer una pequeña referencia a la teoría de Bowlby, porque, Fernando San la incluye en el texto y como les di ese texto para leer, o este video está basado en ese texto, entonces no lo quiero dejar de lado. Bowlby desarrolla una teoría que se llama teoría del apego, que, bueno, en realidad la teoría del apego, el concepto de apego viene del estudio de los animales. El apego es esa reacción que tiene la madre ante los cachorros y que los reconozca como propios. Hay determinada, depende qué animal, bueno, el olor generalmente tiene que ver con lo sensorial, que hace que la madre reconozca a sus cachorros y los proteja. Y vieron, qué sé yo tengo, bueno, ustedes saben que tengo experiencia con los gatos porque tengo muchos gatos. Y bueno, con los perros también he visto nacer perros. Y a veces si uno manosea mucho el cachorrito, después la madre no lo reconoce más. Por eso que no hay que meterse mucho a toquetear. Porque, ¿qué pasa? Y tiene olor al humano y no el olor que esa madre reconoce como su hijo y que le hace tener apego a ese hijo. Entonces, el apego, digamos, trasladado a la psicología por la teoría de Bowlby, lo que estudia Bowlby es qué es lo que hace que se establezca el vínculo entre los padres y ese hijo. Por supuesto que el ser humano está atravesado por lo simbólico, ¿no es cierto? Entonces eso nunca se puede dejar de lado. Pero bueno, ¿por qué trabaja Fernando San en la teoría del apego? Porque la tesis que tiene Bowlby es que cuando este vínculo falla, el apego no es seguro. Es decir, Bowlby estudia dos cosas. Por un lado, esto que yo les decía, el apego. Y va a encontrar que hay dos tipos de apego. El apego seguro, que es donde el otro está disponible. Va a haber interferencias, pero hay un cierto margen de interferencias que todos toleramos. A lo sumo el pibe llorará, qué sé yo. Pero el otro, como está disponible, va a reaccionar, no se va a quedar ahí. Va a hacer algo, le va a decir, le va a cantar, lo va a alzar, qué sé yo, algo va a hacer. Es decir, está ahí, se muestra presente y disponible. Entonces, esto fomenta un apego seguro, porque el niño se siente seguro de que ese otro está. Muchas veces las reacciones que tiene el niño dan la impresión de que está muy apegado, pero
las reacciones de capricho tienen que ver con, bueno, comprobar la reacción del otro, ¿no? Bueno, y les decía, estudia dos cosas. Por un lado, el desarrollo del yo y el vínculo y el tipo de vínculo, seguro o inseguro. Dentro de los inseguros va a establecer 3. Y la reacción ante los desconocidos. Entonces, el apego seguro, se da cuenta que los chicos que tienen apego seguro, bueno, esto Mahler también lo había incluido en su teoría, ¿no? Tienen reacciones de protesta cuando el otro desaparece. Llora, se enoja, qué sé yo. Pero es capaz, porque como tiene un apego seguro, de restablecer un vínculo nuevo con la persona con la que se queda. Supónganse, la madre va a trabajar y le deja al bebé con la abuela. Al principio llora, la abuela le hace qué sé yo para que la madre se vaya y el bebé enseguida puede establecer el vínculo con esta otra persona, o la maestra jardinera, bueno, sería la maestra del maternal. Entonces están estas dos reacciones, es decir, la reacción ante el desconocido y que hace que proteste, que no quiera, que rechace y que quiera quedarse con la persona conocida. Y por el otro lado, los tipos de apego inseguro. En los apegos inseguros tienen que ver, bueno, el caso más leve, que sería el apego inseguro donde el otro no está disponible, donde el otro es un poco indiferente, donde el niño no encuentra esa receptividad, va a hacer que el niño en relación a esto también aparezca como indiferente, ¿no? Entonces lo denomina evitativo. Entonces no reaccionan ante los desconocidos, no se preocupan ni buscan cuando la otra persona desaparece. Es decir, da la apariencia de alguien maduro, pero en realidad en ese momento lo que hacen los chicos es reaccionar ante la desaparición de aquel que los sostiene. El apego inseguro evitativo es como una especie de reacción de defensa que hace el yo o de reacción ante un otro un tanto indiferente. Todos los apegos inseguros tienen consecuencias en el desarrollo del yo y en la autoestima. Este primero, el inseguro evitativo, tiene una consecuencia en la autoestima y en la seguridad de ese niño. O sea, va a ser inseguro. Pero, o bueno, en algún momento lo tendrá que reelaborar de adulto y será carne de diván, como dicen los psicoanalistas. El siguiente es el apego inseguro ansioso ambivalente, porque acá no hay un patrón. Es decir, en el evitativo, bueno, el otro es un tanto insensible, un tanto indiferente, no tan disponible como debería ser en el seguro. Entonces, ante eso el chico se muestra de la misma forma. El ansioso ambivalente, no hay una forma. Hay a veces reacciones de castigo o no, obviamente no está disponible, no hay disponibilidad, o sea, es un caso más grave que el anterior, porque el otro no es contenedor. Entonces la reacción del niño suele ser muy apegado. Reaccionan muy mal cuando la madre desaparece o cuando regresa, porque tienen una gran ansiedad. Y se muestran ambivalentes y además les cuesta mucho restablecer el vínculo con otra persona.
El apego inseguro, el seguro ambivalente es el que dije recién. Después, el otro apego inseguro es el desorganizado, que es distinto a los otros dos anteriores, pero las conductas son confusas y contradictorias. Entonces, tampoco hay patrón. Es decir, lo negativo de esto es que no hay un patrón de reacción de la madre o del padre, no hay una resolución. Pero por lo general son situaciones de rechazo o de maltrato. Entonces la sensación de confusión es muy grande. Entonces, con respecto a la relación de apego, el modelo ideal es el apego seguro, ¿no es cierto? Pero el apego inseguro no permite un acceso del niño de manera segura al mundo real, no conecta a nivel social tampoco. Es un apego muy ambivalente, es un apego muchas veces con muchísima ansiedad, pero son los casos más graves. Entonces, digamos, lo que no trabaja tanto Bowlby con la idea del desarrollo del yo, sino más bien con las características del vínculo y cómo esto tiene un impacto en el desarrollo del yo del niño. Ellos van a hablar del self. Yo no le doy mucha importancia porque me resulta más convincente la psicoanalítica, pero bueno, no quería dejárselos de decir. Lo que pasa es que lo que va a hacer Fernando Zan es relacionar los apegos seguros e inseguros con el tipo de desarrollo neurológico que se va a ir dando, o sea, las consecuencias que tiene el apego inseguro en el desarrollo de las estructuras neurológicas o a veces en la pérdida de esas conexiones, porque Fernando Zan lo que dice es que cuando una estructura no es solicitada o al revés cambia el vínculo y el vínculo es muy ambivalente o el vínculo es inseguro, lo que hace muchas veces es que ciertas estructuras que habían empezado básicamente a darse y se dejan de utilizar, se da lo que él denomina como poda, ¿no? Como que esas conexiones se cortan y se pierden. Entonces, un proceso de desarrollo que se había dado se empieza a perder o se atrofia porque no se continúa el desarrollo. Para los que trabajan con el caso de Dani el perro, es muy interesante todo esto porque nosotros vamos a ver en la historia de Dani un primer periodo de un apego seguro, porque con la madre tiene buena relación, pero después con Bart, que es el mafioso que lo secuestra, porque básicamente lo secuestra, tiene un apego inseguro. Pero hay que tener en cuenta que el chico tenía más o menos 5 o 6 años. Entonces las estructuras neurológicas básicas ya están conformadas. Entonces desde ahí podemos explicar lo que pasa después. Pero eso se los dejo a los que vean la película y que lo piensen por sí solos. Yo solo les doy una pista, una amiguita para que lo sigan. Por ahí en otros casos, en los casos de los chicos criados de manera aislada, no con maltrato, sino aislados,
vamos a ver que depende de la edad en que esos niños son encontrados, muchas veces no se pueden resocializar, porque estas estructuras están atrofiadas, no están desarrolladas. Y pasado el periodo ventana, esa estructura no se va a desarrollar con la forma, de la manera óptima que se hubiera dado si hubiera sido en el momento oportuno. Entonces siempre van a ser de carácter rehabilitatorio, ¿no? Como, bueno, generar algún tipo de conexión, bueno, lo mejor posible, pero generalmente no llegan a tener una conexión normal con el mundo exterior o de manera social si son encontrados o resocializados cuando pasa el periodo ventana. Así que bueno, esto es todo. Espero que les sirva, que lo hayan entendido y que las imágenes les ayuden a ir entendiendo lo que yo voy diciendo de manera oral y les voy explicando. Así que bueno, seguimos en contacto y hasta el próximo video.